primera fila. Zona Éxito en primera fila. 1:44 de la tarde, de regreso con más de Zona Éxitos. Conversábamos, Lila y yo, durante la pausa sobre el tema de que muchas veces se cuestionan ciertos y determinados tipos de empleo porque no son considerados, oye, ¿cuánto esfuerzo haces? Tú sí trabajas, pero hay un concepto de subempleo y también que afecta sobre todo a los jóvenes. Vamos a hablar de ese tema con Alesia Rodríguez, quien es directora de inclusión de Consulting Group, empresa consultora especializada en inclusión laboral. ¿Qué es el subempleo? Alesia, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo estás, Lila, Adriana? Siempre un gusto compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, esto es un tema bien importante y está ahorita en el tapete de la discusión, sobre todo en la perspectiva juvenil y el primer empleo a nivel mundial en el mundo laboral, porque el tema subempleo tiene mucha discusión porque cada vez se le vincula incluso más con autoselección en este mundo actual. Lo asocian con informalidad, pero no necesariamente con formalidad, y eso está equivocado. Tú puedes tener un subempleo a nivel del tema de la informalidad, como muchos jóvenes que de pronto están trabajando, no quieren trabajar en una organización formalmente, quieren emprender o están trabajando por cuenta propia, pero también puedes tener un subempleo en la informalidad desde la perspectiva que haces un trabajo de menor duración con una remuneración que no es la más adecuada o más baja posible, deseando tú estar disponible incluso para trabajar en algo más adecuado, estar preparado. Uh-huh. Ahora, el tema de los jóvenes es muy importante porque ciertamente es de los que han sido más afectados a nivel mundial, pero el subempleo es actualmente un tema que lo han impuesto las circunstancias y nos está afectando a todos en el mundo entero a nivel laboral. Obviamente muchísimo más a los jóvenes. A ver, Alesia, en nuestro país algunas organizaciones no gubernamentales ofrecían cifras que para principios de 2020 daban cuenta de que al menos 27% de los jóvenes venezolanos estaban desempleados. Esto según un estudio que habían hecho varias de estas organizaciones, y todo esto antes de que arrancara esta pandemia. ¿Cuál ha sido la relación de la juventud o los jóvenes venezolanos con el trabajo? ¿Y cómo ha ido evolucionando a medida que se incorporan estos nuevos conceptos que has dicho? Por ejemplo, el editor de videos, que no necesariamente está contratado, trabaja a destajo, pero sin duda es un trabajo. Es un trabajo, sin duda. Lo de las cifras en Venezuela, no solo en empleo, en muchísimos otros aspectos, lamentablemente es una zona todavía muy gris. Faltan mucho más detalles de información, no se llevan, lamentablemente, y creo que eso es una prioridad de desarrollarlas cada vez más, pero también está afectando a nivel mundial, porque todavía queda mucha desinformación cuando lo ves segmentado, ¿no? Te puedo hablar por cifras de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a todo este contexto en pérdidas de trabajo y más afectado con el COVID. En el 2020 determinan que se perdieron como 8,8% de horas de trabajo. Eso equivale, como a decir un equivalente, a 255 millones de empleos a tiempo completo. No es que se perdieron esos empleos, pero equivalente a las horas perdidas de trabajo. Y los más afectados han sido los jóvenes y las mujeres. Particularmente los jóvenes, porque entrar sobre todo en su primer empleo, empresas que están recortando horas de trabajo, recortando fuerza laboral, les ha complicado. Y Venezuela, pues, está en esa situación también. De hecho, Latinoamérica es una de las más afectadas. Entonces, aquí en Venezuela, obviamente tú tienes jóvenes que pueden estar saliendo muy bien preparados en las universidades, en sus formaciones técnicas, pero o no quieren trabajar en un trabajo corporativo oficial, o terminan trabajando en trabajos también muy dignos como manejar un taxi o cualquier otra, pero no es para lo que se formaron. Y eso está creando problemas, pero ahí hay una autoselección, porque de repente así están ganando más plata que lo que ahorita le dan reconocimiento a lo que se formaron. Y eso es muy delicado, porque eso puede hablarse de una generación perdida que pueda traer productividad en otras cosas que el país necesita. Y además problemas de seguridad social. Claro. Alesia, ¿cómo se hace para evitar que ocurran cosas como esa generación perdida? Porque para el Estado eso es una inversión, no solo es una inversión de quienes estudian en universidades privadas, sino también formar a estas generaciones de jóvenes profesionales. Y siempre hay el dilema con respecto al primer empleo, que
te exigen experiencia, pero ¿cómo vas a tener experiencia si nadie te da la oportunidad? ¿Qué se puede hacer desde el Estado para promover el primer empleo y que no haya esos desvíos quizás de capacitación? A mí me gusta pensar más que solo desde el Estado, también desde las otras esferas de la sociedad, también desde el sector privado y desde el sector, pues obviamente universitario, sea público o privado. Porque fíjate lo que está pasando, la tendencia hacia el futuro del trabajo está requiriendo capacidades y destrezas muy distintas a las que quizás muchos de nosotros nos han formado y que tenemos que seguirnos desarrollando. Entonces, si bien por un lado los jóvenes tienen una capacidad más rápida de adaptarse a estos cambios de la tecnología que nos está imponiendo ese futuro del trabajo, también carecen otras capacidades en brechas importantes de lo que va a requerir esos nuevos trabajos versus las otras generaciones, como capacidades mal llamadas blandas o otros entrenamientos que puedan requerir. Ahí es importante una alianza entre el Estado, el empresariado y el sector educativo en desarrollar pensums que realmente estén visualizando lo que viene del futuro del trabajo para que los jóvenes salgan cada vez más con esas destrezas que los hacen más empleables. Es decir, en vez de graduar desempleados, tú gradúas personas que tienen cada vez más capacidades, destrezas y hacia lo que se va a requerir en el sector empresarial y en el mundo del trabajo del futuro. Y eso es importante que trabajen en alianza el sector público, el sector privado y obviamente pues el Estado en estimular este tipo de iniciativas. Alesia Rodríguez Pardo, nuestra invitada, nos quedan apenas segundos, pero quisiera poner el acento en ese tema también generacional, como lo hablábamos en el corte anterior. Muchas veces se tiende a criticar que los jóvenes quieran ser sus propios empleadores, su propio jefe, tener su propia compañía. ¿Cómo hacer para romper esa brecha de generaciones en la que una persona puede ser un youtuber y eso es un trabajo? No tienes por qué levantar carbón para ser un trabajador. Hay muchas formas de trabajo. Sin duda alguna, y sobre todo la importancia de que sea el trabajo sobre el conocimiento y no sobre la fuerza bruta, eso es fundamental. Y es muy legítimo que quieran emprender y tener su propia iniciativa y ser sus propios jefes. Y creo que todo esto ha traído la flexibilización de los tipos de trabajo, que las empresas puedan contratar este tipo de outsourcing de trabajos laborales, pero también es importante el trabajo formal. No todo el mundo tiene la capacidad o la posibilidad de ser emprendedor o emprender, o hay gente que se puede desarrollar dentro de las empresas, incluso se habla del intraemprendimiento, gente muy creativa que dentro de la formalidad de una organización está generando nuevas ideas de emprendimiento para las empresas, cómo organizar sus productos y servicios. Lo importante es que haya ese diálogo conjunto entre el sector empresarial, el sector del Estado, las universidades, y consultar, obviamente, constantemente a estas nuevas generaciones para poder incorporarlos e incluirlos en lo que además son capaces de ser y quieren hacer y estén motivados a hacer. Alesia, que además eso, ya para despedir, supone un reto para los estados poder adaptarse a esos nuevos tiempos y nuevas realidades y no dejar al margen quizás de beneficios sociales como cotización a todas estas personas que trabajan por cuenta propia. Es decir, tiene que haber algún mecanismo para ajustarse a la realidad y no necesariamente que el empleo de los jóvenes se ajusten a los modelos viejos. Tal cual, y eso va a requerir y requiere un diálogo social importante entre el Estado, los sectores de trabajadores y los empresariados para poder definir eso, y las políticas públicas que ayuden, una ley laboral que desincentiva el empleo juvenil o cualquier tipo de empleo, que haya seguridad social, empezar a pensar a la seguridad social de los que están en esa nueva informalidad. Esas son cosas que son de la agenda necesaria de discusión en este momento. Alesia, un gusto haber conversado con usted estos minutos. Era Alesia Rodríguez, quien es directora de Consulting Group, quien es una empresa especializada en inclusión laboral. Pero a la 1:53 cambiamos velozmente de tema.